En el corazón de la Gilded Age neoyorquina, donde los salones brillan con oro y los corazones se apagan bajo el peso de las apariencias, una mujer se convierte en el blanco de una cruel burla. Charlotte Wycliffe, hija de un conde arruinado, es invitada a un baile solo para ser humillada ante la alta sociedad, pero esa noche algo cambia. El magnate más poderoso de la ciudad se levanta, cruza el salón y se arrodilla ante ella, desafiando las reglas de un mundo donde el amor y la reputación no pueden convivir. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? ¿Crees que el amor verdadero puede desafiar al orgullo y cambiar el destino? Prepárate para una historia intensa, elegante y profundamente emotiva, donde cada mirada guarda un secreto. Nueva York, invierno de 1895. La ciudad vibraba bajo el brillo de los candelabros de gas, las aceras relucían tras una nevada reciente, y la alta sociedad se preparaba para uno de los eventos más comentados de la temporada, el baile de invierno en el Astoria Club, un lugar donde la reputación se forjaba o se destruía en una sola noche. Entre los invitados confirmados figuraba un nombre que despertó tanto sorpresa como malicia. Señorita Charlotte Wycliffe. Hija de un conde inglés arruinado y de una dama enferma, Charlotte vivía en una casa modesta del Upper East Side, alejada del esplendor que una vez perteneció a su linaje. A sus 28 años había aprendido a vivir con elegancia pese a la austeridad, vestía con decoro sin seguir las modas más exuberantes y había hecho de la dignidad su escudo. No esperaba ser invitada a ninguna celebración de renombre, y mucho menos por su prima Lady Evelyn, cuyo desprecio siempre había sido disfrazado de cortesía. La invitación llegó en un sobre de marfil, con un delicado sello en relieve. Al principio, Charlotte pensó en rechazarla, pero al ver el rostro fatigado de su madre y sentir en su interior un estremecimiento de orgullo familiar, decidió asistir. No por vanidad, sino por demostrar que el nombre Wycliffe aún merecía respeto. Aquel anochecer, mientras las campanas de la iglesia de San Bartolomé marcaban las 8, Charlotte descendió las escaleras de su hogar con paso sereno. Vestía un traje de seda gris perla, cosido por sus propias manos, con encaje blanco en el cuello alto y mangas abullonadas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo, sujeto por una peineta antigua que había pertenecido a su abuela. Llevaba guantes marfil, un broche camafeo sobre el pecho y en la mirada una mezcla de contención y coraje. La entrada del Astoria Club relucía con carruajes, plumas, joyas y risas agudas. Al bajar del coche alquilado, Charlotte sintió que cada par de ojos se volvía hacia ella, no con admiración, sino con un asombro envenenado. Apretó los labios, erguida, y subió los escalones sin mirar a los lados. Dentro del salón todo era esplendor, mármol blanco, columnas corintias, cristales de baccarat y música de cuerda que flotaba como perfume en el aire. Damas enjolladas danzaban con caballeros que lucían fracs impecables. Lady Evelyn la recibió con una sonrisa tan perfecta como falsa. «Querida Charlotte, qué sorpresa tan grata», dijo, depositando un beso en el aire cercano a su mejilla. «Estoy segura de que disfrutarás esta velada como ninguna otra». Charlotte la observó con calma. Intuyó el veneno bajo las palabras, pero no se permitió temblar. Caminó hasta el extremo del salón, sabiendo que cada paso era analizado, cada pliegue de su vestido examinado con lupa cruel. Un murmullo se alzó de pronto entre los invitados. Había entrado Everett Langdon, dueño de la mayor naviera del Atlántico y viudo desde hacía 6 años. Langdon era un hombre cuya sola presencia bastaba para alterar la atmósfera de cualquier evento. Alto, de porte imponente, rostro anguloso y mirada firme, vestía un frac negro de corte inglés, chaleco blanco y corbata marfil. Caminaba con la seguridad de quien no teme a nada ni a nadie. Lady Evelyn se aproximó a él, pero fue ignorada. Langdon
Tras escanear la sala con su mirada penetrante, se detuvo en ella, en Charlotte. Los rumores habían llegado a sus oídos, los susurros burlones sobre la solterona de rostro común y cuerpo generoso. Había oído que aquella dama había sido enviada como una broma, como un entretenimiento cruel. Pero al verla de pie, solitaria entre columnas doradas, con la frente en alto y la respiración contenida, comprendió que había algo que los demás no veían. Cruzó el salón sin prisa. El murmullo se convirtió en un zumbido agitado. Algunas damas dejaron caer sus abanicos. Los caballeros se miraban con incredulidad. Cuando estuvo frente a ella, no dijo una sola palabra. Extendió la mano con gesto solemne y luego, ante el asombro de todos, se arrodilló. ¿Me concedería este baile, señorita Wycliffe? Un silencio denso cayó sobre el salón. No se escuchó ni una nota más de la orquesta. Los ojos de Charlotte se abrieron apenas. Su garganta se cerró por un segundo eterno, pero su voz emergió, tenue y firme. «Será un honor, señor Langdon». Y mientras él se incorporaba y la conducía al centro del salón, entre centenares de rostros incrédulos, algo se quebró en la lógica implacable de la sociedad. Porque aquel hombre, hecho de acero, poder y tragedia, acababa de arrodillarse ante la mujer que todos creían invisible. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los visillos del dormitorio de Charlotte Wycliffe, proyectando sobre las paredes un resplandor níveo que contrastaba con la confusión que reinaba en su interior. No había conciliado el sueño. Había pasado la noche con el corsé aún puesto, sentada en el borde de la cama, los guantes en el regazo y la mente presa de un torbellino de emociones que no lograba descifrar del todo. El eco de la música seguía latiendo en sus oídos, como si el vals aún resonara en el mármol del Astoria Club. No sabía si lo que había vivido era una humillación sutil, disfrazada de gentileza, o un acto real de honor. Pero algo en el modo en que Everett Langdon la miró, en la forma exacta en que tomó su mano y en cómo la condujo al centro del salón bajo los ojos atónitos de la élite de Nueva York, le hacía creer que no había fingido. Lo que sí sabía, con aterradora claridad, era que su nombre no tardaría en ser pronunciado en cada rincón de los salones, de las redacciones, de las escalinatas de iglesias y de las mesas de té. El apellido Wycliffe, que tantos consideraban sepultado, había sido arrastrado de nuevo al escenario social, pero no por una hazaña ni por un título restaurado, sino por el atrevimiento de un hombre de acero arrodillado ante una mujer que nadie jamás habría considerado digna de una reverencia pública. Su madre, la señora Margaret Wycliffe, despertó poco después al oír los pasos nerviosos de su hija en el corredor. Sentada en su butaca junto al ventanal, con su chal de lana sobre los hombros, la miró en silencio, con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo las madres resignadas conocen. «¿Bailaste con él?», preguntó, como si dudara de haber escuchado bien a las criadas que cuchicheaban en la cocina desde que entraron al amanecer. Charlotte no respondió. Se limitó a asentir con una leve inclinación del rostro. Luego se arrodilló ante ella y apoyó la frente sobre su regazo, como cuando era niña. La señora Wycliffe acarició su cabello en silencio, percibiendo que lo que había sucedido la noche anterior era más grave y quizás más hermoso de lo que cualquiera podía comprender. Al otro lado de la ciudad, en la majestuosa mansión de piedra gris que dominaba la esquina de la Quinta Avenida con la calle 76, Everett Langdon bebía su primer café del día frente a la chimenea de su despacho. A pesar del humo que aún flotaba sobre los carbones encendidos, el ambiente parecía impregnado de un perfume nuevo. El perfume de Charlotte. No había dormido tampoco. La imagen de ella, tan firme en su vulnerabilidad, tan serena en medio del juicio social, no se borraba de su mente. Everett era un hombre acostumbrado a decidir con rapidez, a calcular riesgos y ganancias,
pero esa noche había actuado movido por una emoción que no tenía nombre. No había hecho un gesto teatral. Había obedecido a un impulso que venía de un rincón olvidado de su alma. Algo en esa mujer le había recordado quién era antes del poder, antes de la riqueza, antes de perder a Margaret. El mayordomo entró con una bandeja de plata. «Señor Landon, el periódico de la mañana». Everett tomó el ejemplar del New York Evening Graphic, el más ágil en difundir escándalos. Y allí estaban. En la portada, bajo un titular que rozaba la insolencia, «El magnate y la solterona, gesto de amor o capricho de un millonario aburrido». La imagen, una ilustración a carboncillo basada en una descripción del evento, mostraba vagamente su figura de rodillas frente a una dama de vestido sobrio. La prensa no perdía tiempo. Mientras tanto, en la residencia de Lady Evelyn Marbury, la reacción fue menos contenida. La joven anfitriona del baile había amanecido con los ojos inflamados de rabia. El espectáculo que su prima había protagonizado en su propio salón le resultaba imperdonable. Pero lo que más la consumía no era la humillación social, sino que por primera vez Everett Landon había cruzado la sala sin mirarla. Había ignorado su vestido esmeralda, su sonrisa ensayada, su perfume de jazmín, y había caído literalmente a los pies de su prima deslucida. «Esto no se quedará así», susurró entre dientes, apretando una taza de porcelana que terminó hecha añicos entre sus manos enguantadas. Más tarde ese mismo día, un florista detuvo su carruaje frente a la casa de los Wycliffe. La señora de llaves, desconcertada, recibió el encargo, un ramo exuberante de flores blancas, lilas, camelias, rosas de invierno y narcisos, envueltas en papel crema con un lazo de raso. Charlotte estaba en su habitación leyendo distraída un libro que no comprendía cuando su doncella tocó a la puerta. Al ver el ramo, sintió cómo el corazón le dio un vuelco. Entre las flores, una tarjeta escrita con tinta azul y letra firme decía: «Gracias por mirar sin miedo. Gracias por no bajar los ojos. E. Langdon». Charlotte cerró los ojos. Su respiración se tornó irregular. No era una declaración, ni una promesa, ni una excusa. Era un reconocimiento, una forma de decir que la había visto, que la había elegido ver, incluso cuando todos los demás fingían no notar su existencia. Guardó la tarjeta en el libro que tenía entre las manos y la apretó contra su pecho. Esa noche, el nombre de Charlotte fue mencionado en las casas de campo de Westchester, en los salones de té de Manhattan, en las peluquerías de Brooklyn y en los círculos literarios de Gramercy Park. Algunos se burlaban, otros la compadecían. Otros más, las más sabias, las más silenciosas, sentían una punzada de algo parecido a admiración. En el círculo íntimo de los Langdon, sin embargo, el gesto de Everett fue interpretado como un desafío. Uno de sus socios, George Ellison, le envió una nota urgente solicitando una reunión. Los banqueros no confiaban en hombres que parecían dejarse llevar por impulsos, y menos aún si esos impulsos tenían nombre de mujer sin fortuna ni apellido influyente. Pero Everett no contestó la nota ese día. Caminó solo por su invernadero, tocando distraídamente las hojas húmedas, sintiendo que algo en él había cambiado. Había escuchado cientos de valses, pero solo uno le quedó grabado en el alma, el que danzó con una mujer que sin joyas ni títulos logró que el tiempo se detuviera. Esa noche Charlotte abrió el armario y descolgó su vestido gris perla. Lo observó largo rato, como si fuera la prueba tangible de que lo vivido no fue un sueño. No sabía qué futuro le esperaba, ni si la tormenta que se avecinaba arrasaría con todo lo que le quedaba. Pero sí sabía algo. Su dignidad seguía intacta, y eso, en una ciudad como Nueva York, valía más que cualquier título nobiliario o herencia olvidada. Desde la ventana de su dormitorio, al mirar hacia la calle silenciosa, no vio ni carruajes ni luces.
solo la sombra alargada de un hombre solitario que caminaba lentamente bajo la nieve. Y aunque su corazón quiso creer que era él, no se atrevió a abrir la ventana. La mañana se anunciaba pálida sobre Nueva York, como si el cielo mismo hubiese perdido su color. El invierno avanzaba con pasos firmes, cubriendo los tejados de la ciudad con un velo helado, y en la casa de los Wycliffe, el fuego apenas chisporroteaba en la chimenea del salón principal, cuya alfombra gastada no podía ocultar los años de silenciosa decadencia que pesaban sobre aquella familia que alguna vez fue ilustre. Charlotte se hallaba sentada junto a la ventana, bordando en silencio una servilleta de lino para su madre. Tenía las manos ocupadas, pero su mente vagaba en otra dirección, una más incierta y palpitante. Desde hacía 2 días, el ramo de flores blancas reposaba en un jarrón de vidrio sobre la repisa, y la nota escrita a mano por Everett Langdon dormía dentro de un libro de poesía, protegida como un tesoro que no se atrevía a mirar con demasiada frecuencia. La señora Margaret Wycliffe, reclinada en su butaca favorita, leía la Biblia con los lentes sobre la punta de la nariz. Cada tanto levantaba la vista y observaba a su hija con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que algo había cambiado en Charlotte desde aquella noche en el Astoria Club, pero no se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Había aprendido que ciertas emociones, cuando se nombran, pierden su delicado equilibrio. De pronto, un golpe en la puerta rompió el silencio de la casa. No fue un llamado impaciente ni torpe, sino firme, controlado, como el de alguien que estaba acostumbrado a ser recibido con reverencia. La señora Bensley, ama de llaves, se asomó al salón con los ojos desorbitados y la voz alterada. «Señorita Charlotte, señora Wycliffe, hay un caballero en la entrada. Dice que viene a visitarles. Es el señor Langdon». Charlotte sintió que las agujas de bordado se le escapaban de las manos. Su madre cerró el libro con lentitud. Ninguna de las dos dijo una palabra durante un instante que pareció eterno. Luego, casi al unísono, se pusieron de pie. Everett Langdon fue conducido al salón con una cortesía medida. Vestía un abrigo de lana negro, largo hasta las rodillas, con cuello de terciopelo y botones de marfil. Bajo el abrigo se adivinaba un traje oscuro de 3 piezas, perfectamente cortado. Sus botas relucían a pesar del lodo en las calles y en sus manos sostenía un sombrero de ala ancha que no volvió a colocarse. Cuando sus ojos se encontraron con los de Charlotte, hubo un leve estremecimiento. No fue producto del frío, fue esa vibración invisible que ocurre cuando 2 voluntades se cruzan sin estar preparadas. Everett hizo una inclinación leve con la cabeza, respetuosa pero intensa. «Señora Wycliffe», dijo con voz grave, «señorita Charlotte, les ruego me perdonen por esta intromisión. No he venido por protocolo, sino por necesidad». La señora Wycliffe, aunque sorprendida, mantuvo el porte de dama que el tiempo jamás había podido arrebatarle. «Señor Langdon, esta casa es humilde, pero sabe recibir con gratitud. Tome asiento, por favor». Everett aceptó, pero sus ojos no se apartaron de Charlotte, que permanecía en pie, con las mejillas levemente encendidas. No era rubor de coquetería. Era una mezcla de tensión, incredulidad y algo más antiguo, miedo a la esperanza. La conversación comenzó con frases formales. Comentaron sobre el clima, la salud de la señora Wycliffe, los rumores en la ciudad. Pero con el paso de los minutos, las palabras comenzaron a despojarse de su barniz social. Everett hablaba con franqueza, sin adornos, como si no supiera cómo fingir cuando estaba cerca de ella. «Sé que mi presencia puede generar incomodidades», dijo, dirigiéndose a ambas. «Pero deseo hablar con usted, Charlotte, si su madre lo permite». La señora Wycliffe asintió con serenidad, pero con mirada aguda. Sabía leer entre líneas.
Mi hija es dueña de sus decisiones, pero no olvide que esta casa, por modesta que sea, no tolera juegos. Everett sostuvo esa advertencia con un respeto inquebrantable. Luego se volvió hacia Charlotte. ¿Me concedería unos minutos de su compañía? No en el salón ni en un club, sino caminando, donde podamos hablar sin más testigos que los árboles del parque. Charlotte vaciló, no por temor a Everett, sino por el peso de su nombre. Aceptar ese paseo equivaldría a exponerse una vez más a las lenguas afiladas de la ciudad, pero algo en la firmeza de su mirada, en la forma en que no evitaba su verdad, le hizo decir que sí. Poco después, caminaban juntos por uno de los senderos menos concurridos de Central Park. Las ramas desnudas de los árboles parecían estirarse hacia el cielo invernal, como figuras de un grabado. A lo lejos, el sonido de los cascos de un carruaje se perdía entre los senderos húmedos. Everett le ofreció su brazo, y Charlotte lo aceptó con la misma delicadeza con que se acepta una carta sellada, sin saber qué revelaría su contenido. Cuando le escribí aquella nota, comenzó él con voz contenida, no fue por gentileza, fue porque me conmovió su manera de sostener la mirada en un lugar donde todos esperaban que bajara los ojos. Charlotte desvió la vista al camino empedrado. Creí que se trataba de un impulso, de una cortesía pasajera. ¿Cree que soy un hombre que se arrodilla por impulso? La pregunta la golpeó como una ráfaga helada. Se detuvo sin querer. Everett también se detuvo, pero no insistió en la respuesta. Solo la miró. Desde que murió mi esposa, dijo al fin, no he vuelto a sentir que alguien me mire. De verdad. Y usted lo hizo, no con lástima ni con ambición. Simplemente me miró como si pudiera entender algo que ni yo mismo comprendo. Charlotte respiró hondo. El aire tenía ese aroma indefinible de las mañanas frías y los sentimientos contenidos. «Yo no estoy hecha para este mundo, señor Landon», susurró. «No tengo apellido que abra puertas, ni fortuna, ni un rostro que inspire poesía. Solo tengo la piel dura de quien ha sido ignorada demasiado tiempo». Everett dio un paso más cerca. No la tocó, no alzó la voz, pero el peso de su presencia bastó para estremecerla. ¿Y cree que todo eso que ha mencionado no es precisamente lo que me interesa conocer? Hubo un silencio largo entre ellos. No era incómodo, era denso, como si ambos buscaran en la quietud las palabras que no sabían cómo decir. Siguieron caminando sin rumbo fijo. Charlotte le habló de su padre, del día en que perdieron su título, de la primera vez que comprendió lo que significaba ser invisible. Everett, a su vez, le habló de la soledad que dejan los grandes salones cuando todos se han ido, del vacío que ni el oro ni el poder saben llenar. Cuando el paseo llegó a su fin, Everett la acompañó de regreso a su casa. En la acera, antes de despedirse, inclinó levemente la cabeza, como si ese pequeño gesto encerrara una promesa que todavía no se atrevía a pronunciar. Charlotte subió los escalones de su casa con el corazón agitado, y desde la ventana del piso superior, una figura femenina que hasta ahora había permanecido invisible los observaba con atención. Era Nora, la criada de Lady Evelyn, enviada esa mañana con una excusa cualquiera, pero que había visto lo suficiente como para saber que, si algo no se hacía pronto, su patrona perdería mucho más que el prestigio. El invierno de 1895 seguía extendiendo su manto gris sobre Nueva York, y aunque las flores dormían bajo la escarcha, en los salones más selectos de la ciudad germinaban otras semillas, las del escándalo. Bastaba un rumor bien colocado para destruir reputaciones enteras, y Lady Evelyn Marbury lo sabía. Sentada frente a su tocador, rodeada de frascos de perfume y cartas abiertas, observaba su reflejo en el espejo con una sonrisa tensa. La luz de la mañana se colaba por las cortinas de encaje y caía sobre su piel pálida como una confesión.
Sobre la mesa, una invitación recién escrita reposaba con su caligrafía firme. Reunión de té para damas de sociedad. Martes 4 de febrero. Residencia Marbury. Asunto confidencial. El objetivo no era el té. Era la destrucción silenciosa de una mujer. Evelyn había pasado días rumiando su humillación. Desde el baile en el Astoria Club, su nombre se mencionaba menos y el de Charlotte Wycliffe más. La escena del magnate Everett Langdon arrodillándose ante su prima había corrido de boca en boca, y aunque todos lo habían disfrazado de anécdota curiosa, Evelyn percibía con rabia que, detrás de las sonrisas, había admiración por aquella mujer que debía haber sido objeto de burla. «Las flores marchitas no pueden eclipsar a las rosas», murmuró frente al espejo, ajustándose un broche de oro en el cuello. «Es hora de recordarle a la sociedad quién dicta las reglas». A las 4 en punto, los carruajes comenzaron a detenerse frente a la mansión Marbury. Damas, envueltas en pieles y plumas, descendían con el gesto altivo de quienes sabían que su presencia en un salón podía decidir la suerte de una familia entera. Los criados las conducían hacia el gran comedor, donde el té humeante se servía en porcelana inglesa, y los pasteles eran apenas una excusa para el verdadero banquete, el de las palabras. Lady Evelyn presidía la mesa, impecable en un vestido color esmeralda, el mismo que había usado aquella noche en que Everett la ignoró. Su sonrisa era tan suave como una hoja recién cortada. A su alrededor, las conversaciones empezaron a tejerse con sutileza. Dicen que el señor Langdon ha sido visto en la zona norte de Manhattan, en una calle que no frecuentan los hombres de su posición, comentó una de las damas, fingiendo indiferencia. Y acompañado, añadió otra, bajando la voz. Al parecer, por cierta señorita Wycliffe. Evelyn fingió sorpresa. Se llevó la mano al pecho y suspiró con dramatismo. «No quisiera hablar mal de mi familia», dijo con una dulzura calculada. «Pero me temo que Charlotte siempre tuvo una inclinación por la compasión. Y ya sabe, la compasión mal entendida puede convertirse en ambición». Las risas contenidas llenaron el aire. Cada palabra era un pétalo de veneno cayendo en el té. Evelyn sabía que no debía insistir demasiado. Bastaba con insinuar para que las mentes ociosas hicieran el resto. Al caer la tarde, cuando las damas se marcharon, el rumor ya tenía alas. Mientras tanto, en la mansión Langdon, un sobre sin remitente fue entregado al mayordomo. El lacre estaba roto, como si el mensaje hubiese viajado con prisa. Everett recibió la carta al anochecer, mientras repasaba documentos en su despacho. La abrió sin sospechar nada, pero al leerla, su rostro perdió color. «Señor Langdon, debe saber que la mujer con quien se le ha visto no es quien dice ser. Charlotte Wycliffe no es hija de ningún conde. Su madre fue dama de compañía en Inglaterra y su padre, un sirviente que tomó un apellido que no le pertenecía. Tenga cuidado. Las apariencias engañan y algunas buscan ascender a cualquier costo». La letra era elegante, el tono respetuoso, pero el contenido cruel. Everett dejó caer la carta sobre el escritorio. Permaneció largo rato mirando el fuego de la chimenea, sin moverse, sin respirar apenas. No dudaba de Charlotte, pero la sombra de la duda es como una brasa. Una vez encendida, arde aunque uno cierre los ojos. A la mañana siguiente, Charlotte notó algo extraño al salir de casa. Dos vecinas la observaron desde la acera, cuchicheando con disimulo. Un coche se detuvo frente a la puerta y el cochero sonrió con malicia antes de marcharse. En la tienda de telas, la dependienta que solía atenderla bajó la vista al verla entrar. Era como si un murmullo invisible la precediera. Esa tarde, mientras arreglaba las flores en el jarrón, su madre la llamó con tono grave. «Hija, algo se comenta en los círculos sociales. Dicen cosas terribles». Charlotte se quedó inmóvil con una rosa entre los dedos. «¿Qué cosas? ¿Que finges nobleza?
que sedujiste a un hombre poderoso para salvarnos de la ruina. El golpe fue tan brutal que apenas sintió las espinas clavarse en la piel. La rosa cayó al suelo. Madre, eso no es cierto. Lo sé, hija, respondió la señora Wycliffe tomándola de las manos. Pero en este mundo, la verdad pesa menos que una mentira bien contada. Charlotte se apartó y caminó hasta la ventana. Afuera, la nieve comenzaba a caer, lenta y silenciosa. Pensó en Everett, en la forma en que la había mirado en el parque, en su voz grave y su respeto sincero. No podía permitir que su nombre quedara manchado por causa de ella. Cuando anocheció, Everett apareció en la puerta de su casa. No traía flores esta vez, ni sonrisa. Su expresión era seria, como la de un hombre que libra una batalla entre el corazón y la razón. Charlotte abrió la puerta, sorprendida. «Señor Langdon, no esperaba verlo». «Lo sé», respondió él. «Necesitaba hablar con usted». Entró al vestíbulo, quitándose los guantes con lentitud. La señora Wycliffe los observaba desde el salón, en silencio. «Ha llegado a mis manos una carta», dijo Everett con voz contenida. «No sé quién la envió, pero contiene acusaciones sobre su familia». Charlotte lo miró con incredulidad. ¿Acusaciones? Afirman que su linaje no es legítimo, que su apellido... No terminó la frase. No pudo. El dolor en el rostro de Charlotte lo desarmó. Ella apretó los labios, sintiendo un temblor que le subía desde el pecho. ¿Y usted lo cree? Everett bajó la mirada. No lo sé. Hubo un silencio espeso, insoportable. Solo el crepitar del fuego se escuchaba. Charlotte respiró hondo, intentando mantener la compostura. «No puedo culparlo», dijo con dignidad. «En su mundo, la duda es un arma. En el mío, una condena». Everett dio un paso hacia ella. «Charlotte, yo no desconfío de usted. Solo temo que la sociedad lo haga, que la arrastren por mi culpa». «Entonces es mejor que no vuelva a venir», dijo con voz quebrada pero firme. «No quiero ser el peso que destruya su nombre». «No diga eso. Por favor, márchese», repitió ella, bajando la vista. «No quiero verlo sufrir por mi causa». Everett quiso replicar, pero la vio temblar, y comprendió que insistir sería una crueldad. Se inclinó levemente en señal de respeto y salió sin volver la vista atrás. Cuando la puerta se cerró, Charlotte apoyó la espalda contra ella y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron sin permiso. Su madre acudió, pero ella la detuvo con un gesto. «No diga nada, madre. Déjeme llorar en paz». Esa noche, la nieve cubrió la calle entera como un sudario. En la mansión Langdon, Everett permaneció de pie frente a la ventana de su despacho, con la carta anónima en las manos. La lanzó al fuego sin leerla otra vez, pero las palabras parecían flotar en el aire, ardiendo dentro de él. Sabía que no debía dudar, y sin embargo, lo hacía. En el otro extremo de la ciudad, Lady Evelyn observaba desde su carruaje cómo las luces se apagaban una a una en la casa de los Wycliffe. Sonrió con satisfacción helada. En sus ojos brillaba la victoria mezquina de quien confunde la destrucción ajena con poder. Y mientras el reloj marcaba las 11, Charlotte, sola en su habitación, acariciaba el libro donde aún guardaba la nota de Everett. No la abrió. No podía hacerlo. Le temía a sus propias lágrimas, a la esperanza que aún resistía, y a ese amor que, aunque puro, empezaba a doler como una herida abierta. El cielo de Nueva York amanecía opaco, como si presintiera que aquel día no sería como los demás. La nieve había dejado de caer, pero su blancura aún cubría los tejados y los adoquines, suavizando los contornos de una ciudad que, bajo su elegancia, escondía lenguas afiladas y corazones endurecidos. En la casa de los Wycliffe, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa, como si una sombra invisible flotara en el aire. Charlotte no había dormido. Se había pasado la noche sentada junto a la ventana, envuelta en un chal de lana gris, con el rostro pálido y los ojos clavados en la calle desierta. Desde la visita de Everett,
Su mundo se había tambaleado de forma cruel. No por las palabras que él pronunció, sino por lo que no se atrevió a decir. La duda, incluso cuando es leve, es como un alfiler hundido en el alma. Fue entonces, en esa misma mañana amarga, cuando la señora Bensley anunció que un caballero había llegado de Boston pidiendo hablar con la señorita Wycliffe. Charlotte se irguió lentamente. No esperaba a nadie. Bajó las escaleras sin apuro, el corazón aún entumecido por los acontecimientos recientes. Al llegar al vestíbulo, encontró a un hombre de edad avanzada, con sombrero de copa en la mano y abrigo oscuro cubierto de escarcha. ¿La señorita Charlotte Wycliffe?, preguntó con una voz pausada, casi ceremonial. Sí, señor, soy yo. Mi nombre es Thomas Winthrop. Fui abogado del conde Wycliffe, su padre. He venido a cumplir un deber largamente postergado. Charlotte lo condujo al salón. Su madre apareció poco después, apoyada en su bastón de marfil, con expresión desconcertada. El señor Winthrop sacó de su portafolio un sobre envejecido, sellado con lacre rojo y marcado con el escudo de los Wycliffe. Cuando su padre falleció, hace ya tantos años, me encargó custodiar este documento. El testamento original fue presentado en Inglaterra, pero este anexo fue sustraído antes de que pudiera ser registrado legalmente. Descubrí que un primo del conde, Jasper Wycliffe, maniobró para quedarse con una propiedad rural que su padre había reservado para usted. Charlotte abrió los ojos, sorprendida. ¿Una propiedad? Tierras en Northumberland, una finca llamada Ashdown Hollow. No es extensa, pero es fértil y productiva. El conde deseaba que usted tuviera un lugar al que llamar suyo, sin depender de la fortuna de ningún hombre. La señora Wycliffe desvió la mirada. Su rostro, habitualmente calmo, se tensó. Charlotte la observó con creciente inquietud. «Madre, ¿usted sabía algo de esto?» La anciana bajó lentamente la cabeza. Sus manos temblaban. «Sí, hija, lo supe. Jasper me lo confesó años después de la muerte de tu padre. Me rogó guardar silencio. A cambio, nos permitió vivir aquí sin echarnos a la calle. Pensé que te protegería del escándalo. Temí que, al reclamar esa propiedad, fuéramos arrastradas aún más al desprecio público. El silencio que siguió fue espeso, doloroso. Charlotte no lloró. Se limitó a sentarse y mirar el sobre sellado con un peso nuevo sobre los hombros. No era la pérdida de las tierras lo que la hería, sino el hecho de que, una vez más, se le había negado la verdad. «¿Qué se necesita para reclamar esa herencia?», preguntó con voz firme. «Solo su presencia en Boston para firmar los papeles legales. He preparado todo. El tren sale mañana por la mañana». Charlotte asintió con lentitud. «Entonces viajaré». Aquella noche, en la mansión Langdon, Everett sostenía una conversación muy distinta. Frente a él, George Ellison, su socio desde hacía más de una década, hablaba con voz melosa, pero los ojos le brillaban con una inquietud que no sabía disimular. «Everett, no me malinterpretes. Nadie quiere interferir en tu vida personal. Pero los inversores están nerviosos. La prensa no deja de hablar de ti y esa señorita. Charlotte Wycliffe tiene nombre, George, y no necesito que la pronuncien con desprecio bajo mi propio techo». George forzó una sonrisa. «Es solo una preocupación práctica. Hay rumores, cartas. Hasta he oído que su linaje no es legítimo». Everett lo miró fijo. «¿Cartas? Anónimas, por supuesto. La gente habla, ya sabes cómo es Nueva York. Solo queremos protegerte». Hubo un momento de tensión. Everett cruzó los brazos, sin apartar la mirada. «Dime, George, ¿quién más ha hablado de esto contigo? Algunas damas del círculo social, amigas de tu hermana, y Lady Evelyn Marbury, naturalmente. Ella solo quiere lo mejor para ti». El golpe fue certero. Everett se recostó en el sillón, cruzando lentamente una pierna sobre la otra. «Gracias por tu preocupación. Pero creo que mi empresa necesita menos amigos interesados y más hombres leales». George intentó replicar, pero fue interrumpido.
Considera esta nuestra última conversación de negocios. He decidido disolver nuestra sociedad. El contrato se rescindirá esta misma semana. George se puso de pie, atónito. ¿Estás echando por la borda 10 años de trabajo por una mujer? No, respondió Everett con calma. Estoy echando por la borda a un traidor. Al salir del despacho, George maldijo en silencio. En sus ojos había más furia que decepción. Sabía que Lady Evelyn no se lo perdonaría. Mientras tanto, Charlotte abordaba el tren rumbo a Boston, envuelta en un abrigo prestado y acompañada solo por el señor Winthrop y una maleta modesta. Durante el viaje, las imágenes de su infancia la visitaron como ráfagas. Recordó la risa de su padre, las historias que él le contaba sobre Inglaterra, el aroma a papel viejo en su biblioteca, y luego la tristeza en los ojos de su madre cuando dejaron Europa para siempre. Al llegar a Boston, fue recibida por una discreta firma de abogados. La lectura del documento fue breve. Todo estaba en orden. El testamento del conde había sido redactado con amor, con previsión, con la esperanza de que su hija pudiera tener un lugar propio en el mundo. Entre los papeles, Charlotte encontró algo más, una carta manuscrita, fechada poco antes de la muerte de su padre. La caligrafía era inconfundible. Querida Charlotte, sé que este mundo puede ser cruel con las mujeres que no encajan en sus moldes, por eso deseo que tengas algo que nadie pueda arrebatarte. Esta tierra, estas palabras son tuyas. Prométeme que nunca permitirás que tu luz se apague por la opinión de los demás. Con amor eterno, Padre. Las lágrimas cayeron sin prisa. Esa carta no le devolvía lo perdido, pero le entregaba algo más profundo, un sentido de pertenencia, un ancla en medio de la tormenta. Cuando regresó a Nueva York, llevaba consigo una copia del testamento, la escritura de Ashdown Hollow y la carta de su padre, guardada contra el pecho como si pudiera protegerla del mundo. Pero lo que no sabía era que, en su ausencia, el escándalo se había intensificado. La decisión de Everett de cortar lazos con George Ellison había llegado a oídos de la prensa. La bolsa de Nueva York comenzó a murmurar sobre inestabilidad en Langdon Shipping, y el nombre de Charlotte fue arrastrado por los titulares una vez más. No obstante, esa noche, al cruzar el umbral de su hogar, Charlotte ya no era la misma. No necesitaba joyas ni salones. Llevaba sobre los hombros algo más poderoso, la certeza de su origen, la herencia de su dignidad y la memoria viva de un padre que aún desde la tumba seguía protegiéndola. Las luces de gas titilaban suavemente sobre las calles de Nueva York como estrellas cautivas de un firmamento artificial. El mes de febrero avanzaba con paso lento y elegante, dejando en el aire una humedad helada que calaba hasta los huesos. El bullicio de la ciudad parecía lejano para Charlotte Wycliffe, que de regreso de Boston se reencontraba con la familiaridad de su hogar sin sentirse verdaderamente en casa. Traía consigo los documentos que confirmaban la legitimidad de su herencia, los sellos oficiales y una carta que había cambiado la forma en que miraba su reflejo en el espejo. Sin embargo, ningún papel, ningún apellido, ni siquiera la finca inglesa que ahora le pertenecía, habían logrado silenciar los ecos de las humillaciones recientes, porque no era el escándalo lo que más dolía, sino la forma en que la duda se había instalado entre ella y aquel hombre que por un instante la había hecho sentir vista y valiosa. Su madre la recibió con los brazos abiertos y la emoción contenida. La señora Margaret Wycliffe, aunque frágil en cuerpo, conservaba una fortaleza interna que era su único escudo ante la sociedad. En cuanto supo que su hija regresaba, mandó encender todas las chimeneas de la casa, como si el calor pudiera espantar los rumores que aún danzaban en las esquinas. La noticia del regreso de Charlotte se esparció con la misma rapidez con la que antes se difundió su caída.
Los círculos sociales, sedientos de novedades, esperaban saber si la señorita Wycliffe haría acto de presencia en la inminente gala de beneficencia organizada por la familia Langdon, un evento que reunía a los nombres más poderosos de Manhattan. Charlotte se enteró de la invitación a través de una nota entregada por un mensajero sin uniforme. No venía firmada por Everett, pero estaba sellada con el escudo de los Langdon. El sobre era de un blanco inmaculado, como si pretendiera borrar los días oscuros que habían quedado atrás. «No tienes que ir», dijo su madre sentada en su sillón, tejiendo lentamente con las manos cubiertas por guantes de encaje. «Nadie merece tu presencia si no sabe valorarla». Charlotte se mantuvo en silencio. Observó la carta sobre la mesa, como si contuviera un dilema más profundo que una simple decisión social. «No lo haré por ellos», murmuró al fin. «Si voy, será por mí, porque estoy cansada de esconderme como si tuviera algo de qué avergonzarme». Y así, el día del evento, mientras los carruajes hacían fila frente a la entrada principal del Hotel Waldorf, Charlotte ascendía las escaleras de su casa para prepararse con una calma que nacía del interior. No había en ella euforia ni temor, solo una resolución digna, tejida con la misma paciencia con la que había bordado cada prenda que usaba desde que la fortuna familiar se desvaneció. En su dormitorio, sobre la cama, reposaba el vestido que había elegido con esmero, un modelo de terciopelo azul medianoche, de líneas sobrias y elegantes, ajustado al busto con un delicado encaje que trepaba por el cuello alto, y mangas largas que afinaban sus brazos. El corpiño dibujaba su figura sin exagerar, y la falda caía con peso y gracia hasta rozar el suelo. Sobre el pecho, un sencillo camafeo heredado de su abuela, y en sus guantes, perlas pequeñas cosidas a mano. Su cabello, recogido en un moño bajo con ondas suaves enmarcando su rostro, no necesitaba más adornos. Había en su conjunto una belleza serena que desafiaba la opulencia con la fuerza de la autenticidad. Al entrar sola al salón de la gala, Charlotte no escuchó el silencio. Lo sintió. Un murmullo apenas perceptible se apagó de golpe, como si todas las conversaciones hubieran sido cortadas por una sola respiración. Las miradas se clavaron en ella no con burla, sino con asombro. Nadie la esperaba. Y mucho menos así. Los candelabros de cristal, los vestidos refulgentes y las sonrisas ensayadas parecían un telón artificial frente a la figura de aquella mujer que, sin más escolta que su propio orgullo, caminaba con la frente en alto hacia el centro del salón. Lady Evelyn, desde el fondo, la vio llegar con una tensión helada en la mandíbula. Apretó los labios y fingió mirar hacia otro lado, pero sus manos, enguantadas en raso, temblaban sobre la copa de champaña. Everett Langdon la observó desde el otro extremo del salón. Había estado conversando con un senador, pero al verla entrar sus palabras se apagaron sin darse cuenta. Su corazón golpeó con fuerza, no por sorpresa, sino por algo más hondo, una mezcla de alivio, respeto y anhelo. Vestía frac negro, camisa almidonada y corbata blanca, pero nada en su atuendo era tan impecable como la expresión que cruzó su rostro al verla. No fue sonrisa ni admiración superficial, fue un reconocimiento. Como quien ve regresar aquello que temía perdido, no esperó. Atravesó el salón con pasos firmes, sin mirar a nadie. Las parejas se abrían a su paso como si la música misma le marcara el camino. Charlotte no se movió, no retrocedió, solo alzó la mirada y sostuvo la suya. Cuando estuvo frente a ella, no dijo palabra alguna, solo extendió la mano, y en ese gesto silencioso se concentraron todas las palabras que el orgullo, el dolor y la sociedad les habían negado. Ella miró su mano, tembló apenas, y la tomó. El contacto fue suave, contenido, pero bastó para hacer vibrar cada rincón del salón. Fue como si un acuerdo tácito, profundo, se firmara entre ellos bajo la mirada de todos.
Las notas del vals comenzaron a sonar sin que nadie las pidiera. El salón, expectante, se convirtió en un escenario suspendido en el tiempo, y ellos, sin decir nada, se deslizaron hacia el centro, donde comenzaron a girar con una armonía que no necesitaba música. No había urgencia en sus movimientos, ni gestos exagerados, solo una fluidez que nacía de la confianza reencontrada. Everett no apartaba los ojos de los suyos, y Charlotte, con la frente erguida, lo miraba como si cada giro fuera una promesa muda. Las damas murmuraban entre abanicos, los caballeros observaban con discreta inquietud, y Lady Evelyn, sentada como una estatua, sintió que su poder se evaporaba con cada vuelta que aquella pareja trazaba sobre el mármol. Al finalizar la pieza, Everett inclinó levemente la cabeza sin soltar la mano de Charlotte. Ella hizo una pequeña reverencia. No necesitaron aplausos. Su silencio era más elocuente que cualquier ovación. Aquella noche, Charlotte no habló más de lo necesario, no buscó venganzas, ni se permitió deslices de superioridad. Caminó entre los asistentes con dignidad, respondiendo los saludos con una cortesía serena. No era la mujer que todos habían menospreciado. Era la heredera legítima de una historia que ni el escándalo ni las calumnias habían podido borrar. Cuando la gala concluyó, subió sola al carruaje que la esperaba, sin saber que en el balcón del piso superior, Everett Langdon la seguía con la mirada, en silencio, con el corazón latiendo como si hubiera regresado de un naufragio. Y en algún rincón del salón, una criada de rostro joven y expresión nerviosa, Nora, tomaba nota mental de todo lo que había presenciado, sabiendo que el equilibrio de poder había comenzado a inclinarse y que el juego aún no había terminado. La ciudad despertaba envuelta en una bruma tibia que anunciaba el lento final del invierno. Era marzo, y los primeros brotes comenzaban a asomarse entre los jardines de piedra y hierro de Manhattan. Las calles se llenaban de rumores, como las ramas de los árboles de nuevos brotes, y en cada rincón de la alta sociedad neoyorquina se hablaba aún del regreso inesperado de Charlotte Wycliffe al salón más codiciado de la temporada. Pero lo que nadie anticipaba era que, tras aquel gesto elegante y silencioso, comenzaría una tormenta que arrastraría a una de las mujeres más influyentes de la ciudad, Lady Evelyn Marbury. En la residencia Marbury, el ambiente era denso, casi sofocante. Los pasillos, antes tan animados por la música y las risas afectadas de los invitados, ahora se encontraban sumidos en un silencio tenso. Evelyn caminaba de un lado a otro de su vestidor, con un vestido de muselina francesa a medio abrochar, el cabello suelto y los ojos hinchados por la furia contenida. Desde la gala, su teléfono había dejado de sonar y sus habituales visitas sociales se habían reducido a rechazos diplomáticos y mensajes sin respuesta. «¿Cómo se atrevió?», murmuraba para sí misma. «¿Cómo se atrevieron todos a volverse en mi contra por una mujer que hasta hace poco era motivo de lástima?» Lo que Evelyn aún no sabía era que su caída no sería obra de Charlotte ni de Everett Langdon, sino de una joven que había permanecido a su servicio en silencio durante años. Nora, la criada, aquella muchacha de rostro suave y manos laboriosas, había sido testigo de muchas cosas. Cartas dictadas con malicia, visitas furtivas de ciertos caballeros y frases crueles pronunciadas con voz melosa. Después de la gala, Nora no pudo dormir. Había visto con sus propios ojos la dignidad con la que Charlotte había enfrentado al mundo, sin un gesto de venganza ni una palabra altiva. Algo en ella la había conmovido. Esa noche comprendió que seguir callando sería cargar con un pecado que no le pertenecía. La oportunidad se presentó 2 días después, durante una tertulia íntima organizada por la señora Edith Carmichael, una de las matriarcas más respetadas del Upper East Side. Allí se reunieron algunas de las damas más influyentes para comentar, entre tazas de té y abanicos de encaje,
los últimos movimientos del círculo social. Evelyn, como era costumbre, llegó con un vestido de seda malva y la altivez intacta. No sospechaba que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Nora apareció en la sala bajo pretexto de entregar una bandeja de dulces. Al dejar la vajilla sobre la mesa, sus ojos se cruzaron brevemente con los de la señora Carmichael. Fue suficiente. Con un leve movimiento de cabeza, la anfitriona le indicó que se acercara. «¿Tienes algo que decirnos, niña?», preguntó la dama con tono severo, pero no hostil. Nora tragó saliva y asintió. «Sí, señora. Durante semanas he sido obligada a falsificar documentos, entregar cartas con información engañosa y llevar mensajes que desprestigiaban a la señorita Wycliffe». «¿Obligada por quién?». «Por Lady Evelyn», dijo con voz firme. «Ella me amenazó con despedirme, incluso con acusarme de robo si me negaba a obedecer». El salón enmudeció. Evelyn se irguió en su asiento. «Eso es absurdo. Es una criada». ¿Quién le creería a una criada? Pero la señora Carmichael la miró con frialdad. «Yo sí le creo», dijo, «porque no es la primera vez que se escuchan rumores sobre su forma de manipular a quienes la rodean». Las demás damas bajaron los abanicos. Una de ellas, la señora DeWitt, se puso de pie. «Ya es suficiente. No puedo tolerar que se usen nuestros salones para arrastrar el honor de otra mujer, menos aún si se ha hecho a través de mentiras». Evelyn intentó defenderse, pero su voz perdió fuerza. Las miradas ya no le pertenecían. En cuestión de minutos, lo que había construido con encanto y estrategias se desmoronó como un castillo de naipes. Esa misma semana, su prometido, el joven heredero Alistair Colburn, rompió el compromiso con una carta enviada desde Filadelfia. En ella, con tono frío, alegaba incompatibilidad de principios y expectativas. Evelyn se encerró en su habitación durante días, negándose a recibir visitas. La prensa no tardó en hacerse eco de su desgracia, y lo que alguna vez fue su círculo de protección, ahora era un campo minado de indiferencia. Lejos de aquella agitación social, Charlotte y Everett paseaban por el jardín botánico de Nueva York, donde las primeras camelias comenzaban a abrir sus pétalos. El aire olía a tierra húmeda y a promesas sin pronunciar. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero con los pasos sincronizados como si sus almas se entendieran más allá de las palabras. «Gracias por venir», dijo Everett al cabo de un rato. Charlotte sonrió levemente. No sabía si debía aceptar su invitación. «Después de todo, aún no sé dónde estamos parados». Él la miró, serio. «Quisiera decirte algo que nunca he compartido con nadie desde que murió mi esposa». Ella lo observó con atención, sin interrumpirlo. Margaret era una mujer hermosa, inteligente, amable, pero también frágil. Sufría en silencio. La sociedad la devoró poco a poco, y yo no supe protegerla. Me concentré tanto en construir un imperio que olvidé construir un hogar. Cuando la perdí, me prometí no volver a mirar a otra mujer de la misma forma. Pensé que el amor era una ilusión que no podía permitirme otra vez. Charlotte bajó la vista. Sus manos se apretaron en los guantes. Y ahora me mira a mí, una mujer señalada por la ciudad, cuestionada por su origen, burlada por su aspecto. «Sí», interrumpió él con voz firme, «y no me arrepiento, porque contigo no siento fuego ni vértigo. Contigo siento paz. Y eso, Charlotte, es más valioso que cualquier pasión fugaz». Ella lo miró, incrédula. «No creo merecer palabras tan dulces». Everett se detuvo. Se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba ternura y gravedad. «¿Por qué no? ¿Quién te convenció de que no mereces ser amada?». Las lágrimas brillaron en los ojos de Charlotte, pero no cayeron. Se aferró a su silencio por unos segundos. Luego, con voz quebrada, respondió: «Quizá porque he pasado toda mi vida escuchando que no encajo, que soy demasiado esto o demasiado poco de aquello,
que no pertenezco a los salones, ni a los pasillos dorados, ni a los bailes, ni al amor. Everett dio un paso más cerca. No la tocó. No era necesario. Quiero que sepas que, si algún día decides tomar mi mano, no será para subir a mi mundo. Será para que construyamos uno nuevo, solo nuestro. Ella asintió, apenas. Los ojos húmedos, los labios sellados por la emoción contenida. Y allí, entre magnolias en flor y ramas que susurraban con la brisa, dos almas heridas encontraron, al fin, un refugio. Al regresar a casa, Charlotte no se sentía triunfadora ni vengada. Sentía otra cosa más honda, más serena, una esperanza que no buscaba aprobación, sino verdad. Y en la residencia Marbury, mientras el atardecer caía como un telón sobre una mujer que alguna vez gobernó con palabras disfrazadas de sonrisas, Lady Evelyn comprendía que el poder no está en las apariencias, sino en el respeto que se siembra sin alardes. La ciudad parecía dormir bajo un cielo color ceniza cuando el humo comenzó a alzarse desde los muelles del East River. La oscuridad del amanecer aún envolvía los tejados de ladrillo y las chimeneas, pero una columna negra empezó a dibujar una mancha sobre el horizonte como un presagio. El incendio se desató con violencia, devorando sin tregua la madera del Empress of New York, uno de los barcos insignia de Langdon Shipping. Las llamas se propagaron con rapidez por la cubierta, crepitando como una voz que nadie quería oír. No hubo víctimas, pero el daño fue visible desde la otra orilla. A medida que la mañana avanzaba, los periódicos imprimieron las primeras líneas del escándalo. El buque del magnate Langdon en llamas. Sabotaje o castigo divino. En la redacción del Evening Tribune, una joven reportera colocó su titular sin pestañear: La mujer que trajo el fuego. Y debajo, en letras más pequeñas: el precio de enamorarse de una impostora. Las fotografías borrosas del humo, combinadas con el retrato de Everett Langdon y la sombra de una figura femenina de espaldas, bastaron para encender el juicio popular. En los clubes de caballeros, las conversaciones se centraban en la debilidad de los hombres poderosos. En las tertulias de damas, el nombre de Charlotte Wycliffe volvió a rodar entre las tazas de té con un sabor amargo. En la sala de reuniones de Langdon Shipping, los inversionistas más veteranos, algunos de ellos con trajes de tweed inglés y bigotes bien cuidados, exigieron explicaciones. El ambiente era tenso, impregnado de perfume caro y resentimiento contenido. Uno de ellos, el señor Brewster, habló con la voz pausada de quien se sabe respaldado por cifras. No cuestionamos su capacidad para dirigir esta empresa, señor Langdon, pero su vínculo con la señorita Wycliffe se ha convertido en una distracción costosa. Los mercados responden a símbolos. Usted es uno. Everett se mantuvo en pie frente a ellos, con las manos cruzadas a la espalda y la mandíbula tensa. ¿Y qué símbolo esperan de mí? ¿Hipocresía? ¿Cobardía? Esperamos prudencia. Intervino otro socio, un banquero de ojos hundidos. Un hombre de su posición no puede darse el lujo de vincularse con una mujer que ha estado en el centro de rumores, herencias dudosas y escándalos sociales. La opinión pública es un arma de doble filo y sus enemigos ya la están afilando. Everett no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia la ciudad que tanto había dado y tanto había cobrado. Su emporio no se había construido en una semana, pero sabía que podía desmoronarse en un suspiro. En la casa de los Wycliffe, Charlotte sostenía el periódico entre las manos. Lo había leído en silencio, sin emitir sonido alguno, mientras su madre la observaba con inquietud desde el sofá. No era la primera vez que su nombre aparecía en los titulares, pero sí era la primera vez que comprendía cuánto daño podía causarle a alguien más. «Hija», susurró la señora Wycliffe, «no debes cargar con esto.
Charlotte dejó el periódico sobre la mesa con movimientos delicados, como si el papel pudiera estallar en llamas, al igual que el barco. No puedo permitir que lo destruyan por mi causa. No después de todo lo que ha construido. Esa tarde, escribió una carta. No usó papel de color ni tinta perfumada. Fue una hoja blanca, de caligrafía serena, sin encabezado ni firma. A un lado colocó una flor seca, una camelia blanca que había recogido semanas atrás en el jardín botánico, cuando pasearon por primera vez sin que el mundo los mirara con juicio. No derramó lágrimas al doblarla, no tembló. La decisión dolía, pero nacía del amor más puro, aquel que sabe renunciar para no herir. Cuando la doncella entregó el sobre a un mozo con instrucciones discretas, Charlotte subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó frente al espejo no para admirarse, sino para enfrentarse. Allí estaba su reflejo, la mujer que todos habían señalado, que había sido burla, luego escándalo y finalmente amenaza. Pero también estaba la hija de un conde que creyó en ella desde la distancia, la heredera de una finca inglesa, la mujer que se atrevió a caminar sola en el centro de un salón lleno de máscaras. Mientras tanto, Everett leía la carta en su despacho. No había una sola palabra de rencor, ni una sola que suplicara comprensión, solo una despedida digna, envuelta en ternura y silencios. La flor, al tocar su palma, se deshizo ligeramente, dejando sobre su piel un rastro casi invisible de polen. Leyó la carta 3 veces. A la cuarta, cerró los ojos. Sintió que algo dentro de él se quebraba sin hacer ruido. «Ella no me ha abandonado», dijo en voz baja, como si necesitara convencer al vacío. «Me ha salvado de perderme a mí mismo». Esa noche no hubo luces encendidas en la mansión Langdon. No hubo banquetes ni reuniones privadas. Solo un hombre solo en un despacho oscuro, sosteniendo entre sus dedos una flor muerta que olía a primavera. En los días siguientes, los rumores sobre el incendio disminuyeron. Se determinó que fue un accidente provocado por una chispa en el almacén de carbón. Pero el daño ya estaba hecho. Las columnas de opinión en los periódicos hablaban de debilidad emocional, de relaciones inconvenientes, de liderazgo amenazado por el amor. Charlotte, por su parte, se recluyó en la casa. No por vergüenza, sino por respeto. Sabía que cada paso que diera sería interpretado. No quería convertirse en argumento de discusión ni en trofeo para ninguna causa. Dedicó su tiempo a organizar los documentos de la propiedad heredada, a leer con su madre en las tardes frías y a bordar en silencio las cortinas nuevas del salón, como si el acto de coser pudiera sostener los hilos de su mundo. Las mujeres que antes la despreciaban, ahora la observaban con cierta extraña mezcla de temor y admiración. Sabían que no era una más. Había soportado la tormenta con la espalda recta. Había perdido lo que más deseaba, y no lo había hecho gritando ni humillando a nadie, solo con una flor y una carta sin firma. En el altar de la iglesia de San Patricio, Charlotte encendió una vela en soledad. No pidió milagros, no suplicó por el regreso de Everett, solo deseó que él supiera que, en la renuncia, también habita el amor más valiente. Y al salir, sin mirar atrás, supo que el fuego que consumió el Empress of New York no fue el más devastador. El incendio verdadero fue el que ardió en su interior, el que la obligó a elegir entre su corazón y la libertad del hombre que amaba. Un fuego que, aunque silencioso, dejaría cenizas en su alma para siempre. Las nubes sobre Manhattan llevaban días cargándose de un gris espeso, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que no solo caería del cielo, sino también sobre los corazones inquietos. En los salones más elevados del Upper East Side, las conversaciones sobre Charlotte Wycliffe y Everett Langdon comenzaban a tornarse más sombrías.
Ya no eran rumores, eran presagios, y el silencio del magnate en los días recientes solo alimentaba las suposiciones más feroces. Pero Everett no estaba entre banqueros ni cortesanos. Desde el amanecer del lunes recorría la ciudad con una única pregunta en los labios. ¿Ha visto a la señorita Wycliffe? Las respuestas eran vagas, a veces inútiles, otras hirientes. Algunos fingían no conocerla. Otros le devolvían la pregunta con sarcasmo, como si su búsqueda fuera una locura, una debilidad. Aquel hombre que había construido un imperio de acero y petróleo, ahora caminaba por las avenidas con el alma al descubierto, como si el tiempo y la razón se hubieran detenido en el instante exacto en que ella desapareció. Habían pasado 3 días desde que recibió la carta sin firma, 3 noches sin dormir, en las que releyó el papel hasta memorizar cada curva de aquella caligrafía firme, serena, dolorosa. 3 días en los que ignoró a sus asesores, canceló reuniones y dejó de lado todo lo que alguna vez creyó esencial. La única certeza que lo sostenía era la ausencia de Charlotte. Fue la señora Dubois, una antigua modista francesa de la Quinta Avenida, quien finalmente le dio la pista. La vi hace 2 días. Llevaba un vestido muy sencillo. Subió a un carruaje con dirección a Yonkers. Pregunté por qué iba tan lejos, y solo me respondió: allí encontraré silencio. Yonkers. Aquel nombre retumbó en el pecho de Everett como un tambor de guerra. En cuestión de horas, su carruaje surcaba los caminos húmedos del norte de la ciudad. La lluvia comenzó a caer en pequeños hilos, transformando el polvo en barro y el cielo en un espejo de sus pensamientos más oscuros. La casa estaba al final de una colina, rodeada de árboles desnudos por el invierno, con una verja de hierro oxidado que chirriaba al abrirse. No había cochero, no había criados. Solo él, sus botas empapadas y un corazón que latía con violencia contenida. Al tocar la puerta de madera envejecida, no pensó en su apellido, ni en su fortuna, ni en la prensa que sin duda lo acechaba. Pensó en ella. La abrió una anciana de cabello níveo, recogido en un moño sencillo, con un chal gris sobre los hombros. ¿El señor Langdon?, preguntó con asombro. «Vengo a ver a Charlotte», respondió él, sin ocultar el temblor en su voz. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Luego asintió lentamente. «Está en el invernadero». No esperó que lo acompañara. Caminó entre los arbustos húmedos, cruzó un sendero de piedra resbaladiza y finalmente la vio. Charlotte estaba de espaldas, sentada en un banco de hierro cubierto por musgo, con un libro cerrado entre las manos. No vestía terciopelo ni satén. Llevaba un vestido de algodón azul claro, casi tan pálido como la luz del día, con el cabello recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro derecho. Everett se detuvo al verla. Por un instante no supo si avanzar o quedarse allí para siempre, mirando desde lejos a la mujer que lo había hecho cuestionar cada certeza. Pero entonces ella giró el rostro, lo vio, y el libro cayó al suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con la voz apenas audible, sorprendida por la lluvia que empezaba a filtrarse entre los cristales rotos del invernadero. «Buscándote», respondió él, dando un paso hacia adelante, como un hombre que ha perdido todo, menos la esperanza de recuperarte. Charlotte se puso de pie lentamente. Su rostro mostraba señales de noches sin sueño, pero sus ojos, profundos y firmes, no habían perdido su claridad. «No debiste venir», murmuró. «No puedo permitir que sacrifiques lo que construiste, tu nombre, tu empresa, tu lugar en el mundo». Everett se acercó hasta quedar a un paso de ella. La lluvia goteaba desde su cabello hasta su cuello, y su abrigo estaba empapado. Aún así, no hizo el menor esfuerzo por protegerse. «Todo eso no tiene valor sin ti, Charlotte. Podría recuperar cada contrato, cada barco, cada título, pero jamás podría encontrar a otra mujer como tú.
Ella bajó la mirada, como si no pudiera soportar el peso de esas palabras. «No digas eso», susurró. «No sabes lo que dices». Él entonces se arrodilló, sobre el suelo mojado, sin importar el barro, sin importar la incomodidad. Su traje, impecable al salir de casa, se manchó sin que él lo notara. «Te lo dije una vez en medio de un salón lleno de máscaras. Hoy te lo repito sin testigos, sin prensa, sin flores. Te amo, no por lo que representas, sino por lo que eres cuando nadie te mira, por lo que provocas en mí, por la paz que traes a mi vida». El silencio cayó como un manto sobre el invernadero. Solo se oía la lluvia golpear el vidrio y el leve crujido de las ramas al viento. Charlotte extendió la mano con dedos temblorosos y tocó el rostro de Everett, mojado por la lluvia y quizás también por lágrimas que él no había querido derramar. «No soy lo que esperaban para ti», dijo ella con dulzura. «Tú eres lo que no sabía que necesitaba», respondió él. Sus frentes se rozaron, y en ese contacto suspendido se dijo más de lo que 1000 palabras podrían contener. No hubo beso, no aún, solo el calor de una presencia irrenunciable. El roce de dos almas que en su desnudez finalmente se reconocían. La tía los observaba desde la ventana con una sonrisa discreta, consciente de que aquella escena, tan sencilla y tan humana, era más poderosa que cualquier promesa hecha frente a un altar. Esa noche, cuando Everett partió de la casa, no lo hizo solo. Charlotte caminó a su lado, sin palabras, sin valijas. Ya no era la mujer señalada, ni la solterona del Upper East Side. Era la dueña de un amor improbable, de un gesto bajo la lluvia, de una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de ambos. Y mientras el carruaje descendía hacia la ciudad, entre la bruma y las luces distantes, un nuevo capítulo se escribía en el corazón de Nueva York, uno donde, por fin, el amor no era escándalo sino redención. La mañana en que Charlotte Wycliffe y Everett Langdon regresaron a Nueva York, la ciudad parecía respirar de forma distinta. No era la algarabía habitual de los carruajes en la Quinta Avenida, ni el rumor de los periódicos en los kioscos lo que marcaba el pulso del día, sino un silencio expectante, como si todos intuyeran que algo había cambiado, que una mujer otrora despreciada volvía con el rostro en alto y el alma en calma. Ninguno de los dos había buscado prensa. Ninguno pronunció discursos. Everett simplemente ordenó que el carruaje se dirigiera primero a la sede de Langdon Shipping. Allí, con su traje gris oscuro cuidadosamente planchado y la mirada fija en sus asesores, firmó un documento que nadie en la sala esperaba. «Deseo que el 10% de las acciones pasen al nombre de la señorita Charlotte Wycliffe», dijo con voz serena. «No es una dote, es reconocimiento». Hubo murmullos. Algunos apenas disimulaban el asombro, otros intercambiaban miradas de advertencia. Pero él no se inmutó. Y ella, de pie a su lado, vestida con un conjunto de lana color esmeralda y guantes de encaje, lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro silencioso. No necesitaba hablar. Su sola presencia decía más que cualquier declaración. Aquella firma no solo sellaba un acto financiero, era una declaración al mundo. No era una amante protegida ni una esposa decorativa. Era una socia, una mujer con voz, con poder, con una historia que nadie podría volver a enterrar bajo el ridículo. La ceremonia se celebró 5 días después, un jueves gris de primavera en la Catedral de San Patricio. No hubo invitaciones masivas, ni portada en los diarios. Everett había querido que fuera íntimo, y ella que fuera digno. Los bancos estaban ocupados por los pocos que realmente importaban. La señora Wycliffe, aún débil pero sonriente, la tía anciana de Yonkers, el viejo abogado que recuperó las tierras del conde y algunos colaboradores leales que habían permanecido a su lado cuando todos se alejaron.
Charlotte vestía un sencillo pero majestuoso vestido de satén blanco marfil, con mangas largas y cuello alto, decorado con discretos bordados florales. No llevaba corona, ni velo, ni joyas ostentosas. Solo un broche antiguo que había pertenecido a su madre, prendido al centro del pecho, como si recordara de dónde venía y a quién honraba. Everett la esperó frente al altar, con una mezcla de solemnidad y ternura. El anillo que deslizó en su dedo no era de diamantes, era de oro trabajado, con una pequeña incrustación de ónix y una inscripción interior que decía: «En medio de la tormenta, mi hogar». Las palabras del sacerdote se diluyeron en la emoción contenida. Cuando él pronunció el «puede besar a la novia», no hubo escándalo, no hubo risas, hubo silencio. Y en ese silencio, un beso leve, cálido, apenas un roce que estremeció el corazón de quienes lo presenciaron, porque no era una muestra pública, era una promesa privada. En los días que siguieron, los periódicos intentaron recuperar el escándalo que ya no existía. Titulares como «El magnate que dobló la rodilla» o «La solterona con tierras» circularon en algunos tabloides. Pero nada parecía manchar la nueva figura que Charlotte había asumido. Ni los rumores más maliciosos pudieron contra la serenidad con la que asistía a actos de beneficencia, caminaba por los jardines del conservatorio o conversaba con las criadas usando sus nombres, sin afectación alguna. Lady Evelyn, ahora exiliada socialmente, se convirtió en una nota de pie de página en aquella historia. Sus conspiraciones, sus burlas, sus invenciones fueron disueltas por la fuerza silenciosa de una mujer que nunca alzó la voz, pero tampoco bajó la cabeza. Charlotte no cambió su modo de hablar ni su postura. No alardeó de sus tierras inglesas ni de su participación en la empresa. Se mantuvo fiel a sí misma, pero con una nueva claridad en los ojos, como si por fin habitara un mundo donde se le permitía existir sin disfraz. En el epílogo de esta historia, años después, un eco de pasos suaves resonó en el salón de mármol del Astoria Club. No había música ni invitados. Solo la luz del mediodía entrando por los ventanales y una niña de rizos oscuros tomando la mano de su madre. «¿Aquí fue?», preguntó la pequeña con curiosidad infantil. Charlotte, ahora señora Langdon, asintió con una sonrisa serena. «Aquí comenzó todo». La niña giró sobre sus pies, imaginando bailes y vestidos, mientras su madre se detenía a observar el lugar que alguna vez fue una trampa cruel y que hoy no tenía poder sobre ella. No llevaba vestidos lujosos ni joyas brillantes. Vestía un conjunto azul medianoche, el mismo color del que usó aquella noche en la gala de beneficencia. Su rostro mostraba la madurez tranquila de quien ha sufrido y vencido sin perder su dulzura. En su dedo, el anillo de ónix brillaba bajo la luz. Ya no era solo el símbolo de un amor improbable. Era la marca de una victoria discreta, pero firme. Una prueba de que el alma, cuando se sostiene en la dignidad, puede cambiar el curso de los juicios sociales más implacables. Aquel salón, que una vez fue escenario de burla, ahora era testigo de un legado, no de fortuna ni de poder, sino de transformación. Charlotte no olvidó de dónde venía, pero ya no temía volver a mirarlo, porque lo que había ganado no era solo un apellido o un lugar en la mesa. Había ganado algo más profundo, más valioso, el respeto del hombre que la amó por quien era y no por quien debía aparentar ser, y el derecho de escribir su propia historia sin pedir permiso. Y así, bajo los altos techos de mármol y las lámparas de cristal, madre e hija se alejaron tomadas de la mano, como si el eco de un vals invisible aún resonara a su alrededor. Porque a veces el amor verdadero no entra por la puerta principal, a veces entra por la grieta más inesperada y cambia para siempre las reglas del juego.
10 años habían pasado desde aquella tarde lluviosa en que Everett Langdon se arrodilló por segunda vez, no en un salón dorado ni ante los ojos del mundo, sino en el invernadero de una casa modesta, con el alma empapada y las certezas deshechas. Desde entonces todo cambió, y sin embargo, lo esencial permaneció intacto. Nueva York, en 1897, ya no era la misma ciudad. El bullicio eléctrico reemplazaba poco a poco a los faroles a gas, y las voces de los comerciantes se mezclaban con el rugido distante de los primeros automóviles. Pero en medio de aquella modernidad creciente había una casa de fachada discreta en la Quinta Avenida donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí vivían Everett y Charlotte Langdon. Ella, ahora con 38 años, conservaba la misma mirada firme y dulce que había escandalizado a la alta sociedad una década atrás. Su cabello, recogido con elegancia y salpicado de discretos hilos de plata, hablaba del paso de los años sin renunciar a la belleza de la madurez. Él, aún imponente, había dejado que las arrugas se acomodaran sin pudor en las comisuras de sus ojos, como prueba de haber reído, amado y sufrido sin escudo alguno. Tuvieron 2 hijos. Una niña, Elizabeth, nacida 1 año después de la boda, de espíritu independiente y sonrisa fácil, y un niño, Henry, 5 años menor, con la seriedad de su madre y la sensibilidad de su padre. Ambos crecieron ajenos a los prejuicios que una vez marcaron a sus padres, pues Charlotte se encargó de enseñarles que la nobleza del alma no depende del apellido ni del aspecto, sino de la compasión y el coraje. El apellido Langdon se había consolidado no solo como símbolo de riqueza, sino como emblema de integridad. Bajo la administración compartida de Everett y Charlotte, Langdon Shipping diversificó sus inversiones, apoyó orfanatos, financió bibliotecas y ofreció trabajo a decenas de mujeres sin apellido ni fortuna. La presencia de ella en las juntas directivas dejó de ser una excentricidad para convertirse en modelo. La dama que una vez fue motivo de burla, ahora era invitada a ofrecer discursos sobre filantropía y liderazgo femenino. Su serenidad desarmaba incluso a sus detractores más antiguos. Lady Evelyn, en cambio, pagó caro el precio de sus decisiones. Su destierro social fue irreversible. Tras la cancelación de su compromiso con el heredero Macalister, marchó a Europa bajo el pretexto de respirar otros aires, pero sus cartas jamás volvieron a llegar. Las pocas que se atrevieron a nombrarla en público lo hacían con un dejo de lástima. Se decía que vivía sola, rodeada de retratos, lamentando no haber sabido amar a tiempo ni reconocer el valor cuando lo tuvo frente a los ojos. La señora Wycliffe, madre de Charlotte, partió en paz 5 años después de la boda. Everett estuvo a su lado en sus últimos días, tomándole la mano mientras ella repetía una y otra vez que su hija le había devuelto el honor al nombre de su padre. Su entierro fue sobrio, pero lleno de flores blancas, las mismas que Everett había enviado a Charlotte la mañana después del baile del escarnio. En cuanto a la tía anciana de Yonkers, vivió lo suficiente para ver a los niños crecer y corretear por el jardín, que una vez fue testigo de la reconciliación más importante de sus vidas. Su legado, más espiritual que material, quedó inscrito en el diario que Charlotte encontró tras su muerte, donde escribió: «A veces el amor no golpea a la puerta, se escurre por la lluvia». Y así, 10 años después, una nueva gala se celebraba en el Astoria Club. Ya no para burlas ni apuestas crueles, sino para rendir homenaje a las mujeres que habían transformado la ciudad con su fortaleza silenciosa. Entre ellas, la invitada de honor era Charlotte Langdon. Entró del brazo de su hija, vestida con un vestido color perla y una capa de terciopelo azul medianoche, réplica del que usó la noche de su redención. Sus pasos eran firmes, su sonrisa serena
y su mirada no buscaba aprobación, sino reconocimiento de lo vivido. Al cruzar el salón, los asistentes se pusieron de pie. Everett, observándola desde la mesa principal, sintió una vez más aquel temblor en el pecho. No el del deseo pasajero, sino el del asombro renovado. Porque incluso después de tantos años, Charlotte aún lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo. Y él, aún hoy, seguiría arrodillándose si hiciera falta. La música comenzó. Un vals suave llenó el ambiente. Everett se acercó, extendió la mano y susurró: «¿Me concede esta danza, señora Langdon?». Ella lo miró con esa mezcla perfecta de ironía y ternura que solo ella sabía conjugar. «Siempre, señor Langdon». Y así, mientras giraban por el mismo salón de mármol donde todo comenzó, con las luces reflejadas en el piso brillante y las miradas respetuosas de quienes antes los despreciaron, Charlotte entendió que la historia no la escribió el escándalo, sino la dignidad, y que el amor, cuando es verdadero, no teme al tiempo, ni a la tormenta, ni al juicio ajeno. Aquel que una vez fue una burla, se convirtió en leyenda, y en esa leyenda, ella fue la heroína que cambió las reglas del juego. Con la frente en alto y el corazón intacto. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. La historia de Charlotte Wycliffe no es la de una solterona burlada, sino la de una mujer que, con dignidad y valentía, desafió las reglas impuestas por una sociedad que solo valora las apariencias. Ella no conquistó al magnate por belleza, poder o astucia, sino por algo más profundo, su integridad. Porque cuando el mundo entero te señala, solo el amor verdadero puede extender la mano y elevarte. Y cuando una mujer se mantiene fiel a sí misma, aún en medio de la humillación, el destino le abre caminos que antes le fueron negados. Esta historia nos recuerda que lo que hoy parece un final vergonzoso puede ser en realidad el inicio de una leyenda. Si tú también crees que el amor transforma, que la dignidad vence y que las almas nobles merecen su lugar en la historia, escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final de esta emocionante travesía y estarás ayudando a que más personas descubran este canal. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te emocionó de esta historia? ¿Qué enseñanza te llevas? Y si te quedaste con ganas de más, no olvides ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas al final de este video. Estoy segura de que también te tocarán el corazón. Gracias por acompañarme y que nunca falten los romances que nos devuelvan la esperanza.